Antes de comenzar con nuestro programa, necesitamos que nuestro público tenga una idea sobre el tema que vamos a tratar. Y para esto les preparamos una serie de cápsulas, así que iniciemos. ¿Cómo crees que es un asesino serial? Suelen ser personas con trastornos psicológicos graves y suelen actuar de manera premeditada. Es importante recordar que son criminales peligrosos y su captura es responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales. ¿Por qué crees que cometen los crímenes? Pueden ser desde trastornos mentales, motivaciones emocionales, deseos de notoriedad, factores sociales o factores genéticos. Si tú convivieras con un asesino serial, ¿qué sería lo primero que harías? ¿O qué es lo que harías? A mí me gustaría conocerlo para poder saber cuál es la razón que lo llevó a ser así y después hablar con las autoridades. Sería muy interesante eso. Esa entrevista se realizó a un estudiante de la FESACatlán. La siguiente será a un ciudadano. ¿Cómo crees que sea un asesino serial? Yo creo que un asesino serial es una persona que tiene algún tipo de trastorno mental, ya que yo pienso que los asesinatos que él comete los hace como algún tipo de hobby. ¿Qué diferencia crees que haya entre un sociópata y un psicópata? Creo que lo que diferencia a un psicópata de un sociópata es la forma de comportarse, ya que un sociópata puede convivir más en un espacio público. ¿Por qué crees que los asesinos seriales cometen este tipo de crímenes? Yo creo que al momento de cometer esos crímenes, ellos tienen una satisfacción al hacerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David. Mi nombre es Emilio y esperemos les guste mucho este podcast. Bienvenidos a un podcast fuera del lugar. Ustedes ya nos conocen, somos rastreadores del homicidio. Nos encontramos grabando nuestro programa desde Radio Enigma 97.4. El tema que realmente nos interesa en estos momentos trata de responder una de las muchas preguntas que generan polémica en la sociedad. Esta pregunta es la siguiente: ¿la sociedad provoca que una persona se convierta en un asesino serial o es causa de su genética? Los asesinos seriales son un fenómeno que ha llamado la atención de algunos sectores de la sociedad, como lo puede ser la familia, la comunidad estudiantil o algunos comerciantes. Agregamos lo que tú dices, David, el tema de los asesinos seriales es un tema muy delicado y complejo. No es algo que se deba tomar a la ligera, pero creemos que es importante abordarlo de manera responsable, que estamos buscando que nuestro público o ustedes que nos estén escuchando generen conciencia sobre lo que la sociedad y la genética puede generar en un ser humano. En otras palabras, este podcast dará la información necesaria que los ayudará a conocer los orígenes de los asesinos seriales y qué es lo que podemos hacer para contribuir a que no existan más. Pero, y también es importante mencionar que en este podcast no glorificamos ni justificamos los crímenes cometidos por los asesinos seriales, porque nuestro objetivo es explorar los factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden influir en el comportamiento criminal, y hablar sobre cómo podemos prevenir futuros actos de violencia. Así que por último, queremos enfatizar que este podcast es para fines informativos y educativos únicamente. Muy bien dicho, Emilio. De hecho, es importante dejar en claro que este podcast no es apto para todas las audiencias. Se recomienda que nos sigan escuchando las personas interesadas en el tema, pero si te atreves a seguir escuchando, adelante, no te arrepentirás. Muy bien, dicho esto, les agradecemos por sintonizarnos y esperemos que disfruten de este podcast y del tema de hoy, que es asesinos seriales. Ahora sí, a lo que venimos. Comencemos por hablar sobre lo que es un asesino serial. O sea, a pesar de que ya muchos han de saber lo que significa, es mejor que demos la definición para que quede más claro nuestro tema. Exacto, muchas veces piensan que un asesino serial es aquel que solo mata, pero realmente se le considera aquel que mata más de 3 personas de manera sucesiva y que conlleve un patrón. Pero lo más importante aquí es que la persona puede padecer de 2 trastornos, lo que hace cometer sus crímenes, el cual puede ser psicópata o sociópata. Es muy interesante saber esto, de alguna manera te ayuda a comprender la mente del asesino, pero bueno, estos 2 trastornos sí como diferencia el que los sociópatas sí tienen un cierto grado de empatía que los puede llevar a sentir conexión emocional, pero esto es únicamente con personas que pues sean muy acercadas. Del contrario del psicópata, no, él no empatiza con nadie y mata a quien sea, y realmente ser psicópata da más miedo. Gracias por esa definición, Emilio. Ahora sí ya podemos continuar con el tema, sabiendo lo que es cada cosa. Emilio, tú sabes muy bien que siempre tenemos que mencionar otros aspectos,
como lo son las características. ¿Tú sabes cuáles son las características que comparten los asesinos seriales? Conozco algunas características que pueden basarse de manera general, porque los asesinos seriales suelen ser hombres de origen humilde y bajos niveles de educación. Además, suelen tener historias de abuso físico, sexual y emocional definitivamente en su infancia o adolescencia, lo que puede haber contribuido a su desarrollo de una personalidad antisocial y violenta. Sinceramente, ¿qué opinas de esto, Gaby? Pues mira, de verdad esto es muy interesante, ya que el entorno donde crece el individuo generalmente es un ambiente agresivo, entonces me hace pensar que a lo mejor en estados donde hay mayor inseguridad en México, entonces se está formando un asesino. Sí, David, así es. El entorno en el que uno crece influye mucho. Bueno, de verdad muchas gracias por esto. Espero que todos estén atentos porque es muy interesante, ya que ahora tocaremos cuáles son los factores que influyen dentro de estos individuos cometer estos actos tan horrorosos. Sí, realmente hay varios factores que pueden haber influido en su toma de decisiones. Uno de ellos, la falta de oportunidades económicas y educativas, que puede haber llevado a algunos individuos a buscar formas ilegales de obtener dinero o bien poder, porque sinceramente la mayoría de estas personas tuvo algún tipo de problemas. Wow, de verdad, o sea, que una persona se convierte en un asesino por la ambición del dinero, Emilio. En algunos casos, ya que algunos asesinos se dedican al tráfico de órganos y pues ya sabemos, lo extraen de los cadáveres de sus víctimas. Además, la cultura de la violencia en México, que ha sido alimentada por la delincuencia organizada y la corrupción, también puede haber influido en la percepción de algunos individuos de que la violencia es una forma legítima de resolver conflictos. Por lo tanto, las personas trastornadas deciden asesinar a aquellos individuos con los que tienen problemas para terminar con ello y muy bien buscando una salida fácil, por así decirlo, David. Entonces, los dos factores principales para que una persona con trastornos mentales se convierta en un asesino son su situación económica y la situación problemática que tenga con sus semejantes, Emilio. Sí, como ya te dije, muchos casos son así, algunos no tuvieron este tipo de problemas, pero ya le iremos hablando a continuación, David. De verdad, esto me resulta muy injusto, ya que la sociedad es la que más influencia tiene para que existan estos factores, basándose en el poder económico y el egoísmo propio. Las personas que se encuentran en situaciones graves no perciben de la misma manera que nosotros dichas situaciones y en ocasiones recurren a medidas drásticas como satisfacer sus necesidades económicas y de ego. Las personas en su desesperación por una solución no perciben el mundo como nosotros. Si una persona sana puede tener diferentes perspectivas de un objeto, es el tener una forma más abstracta y diferente. Verdad, muchas gracias por esta información, Emilio. Tocando ese tema de la sociedad que influye en estos factores, ¿me podrías decir qué influencia tienen los medios de comunicación y la cultura popular? Sin duda, la influencia de los medios de comunicación y de la cultura popular en la sociedad mexicana también ha sido un factor para considerar. La violencia es una temática muy presente en la televisión, el cine, los videojuegos, y esto puede haber normalizado la idea de la violencia como una forma de resolver problemas. Además, algunos asesinos seriales han mencionado la influencia de ciertas películas o programas de televisión en su decisión de cometer crímenes violentos. O sea, imagínate, David. Esto lo he notado por varias entrevistas que les han hecho y han confirmado lo de los medios de comunicación. Pero por otro lado, estas investigaciones que hemos hecho han mostrado que la madre es quien más influye. En este caso, un caso de un asesino serial en el que estas conductas originan ira y deseo sexual es José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejitas, quien asesinó y violó al menos a 16 ancianas entre 1987 y 1988, ya que según él violaba simbólicamente a su madre, a quien odiaba, por quien asimismo al mismo tiempo sentía atraído sexualmente. Wow, Emilio, de verdad, el caso anterior es muy fuerte. De hecho, sinceramente me causa escalofríos mencionarlo. Y saber que existen más casos semejantes, como otro que nos llamó la atención, que es el de Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como el estrangulador de Tacuba. Este hombre asesinó a varias mujeres en la década de los 80 y fue capturado en 1990. Sí, verdad. Lo importante de este caso es que Cárdenas Hernández provenía de una familia cómoda y aparentemente tenía todo lo que necesitaba en la vida. Sin embargo, se ve que su madre era muy controladora y abusiva, lo que pudo haber influido en su comportamiento.
Es cierto, y además de estos casos hay muchos otros de asesinos seriales en México que han sido estudiados por psicólogos y criminólogos para intentar comprender mejor lo que los llevó a cometer estos crímenes, porque, como ya mencioné, no solo se trata de sus carencias económicas. Exacto, por todo lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, podemos decir que las personas se convierten en asesinos seriales por culpa de la sociedad. Sin embargo, no todos los asesinos son a causa de la sociedad. Tomando otro punto, Emilio, en cuanto a los factores neurológicos, podemos encontrar que la teoría de Quay, quien se refiere a la psicopatía como una conducta que busca estimulación, la búsqueda de sensaciones es un distintivo de la personalidad que presenta una necesidad de tener experiencias distintas y sensaciones complejas. Me encanta analizar este tema desde diferentes perspectivas. Por eso en el campo de la bioquímica también podemos encontrar algunas teorías. La definición de la producción de serotonina, el cual es un tranquilizante que mitiga la angustia. Puede influir en el exceso de violencia mostrado por el asesino serial, ya que el asesino no muestra compasión o arrepentimiento. Igual a mí me está encantando este tema. El hecho de saber que la concentración de testosterona es una causa y que esto se presenta más en los hombres, ya que en algunos crímenes estudiados se han encontrado mayores concentraciones y se ha comprobado que a través de varias investigaciones hechas a lo largo de los años, que aproximadamente el 50% de los asesinos seriales tienen antecedentes de enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Y bueno, volvemos después de unos comerciales. Sarah's Club. En esta temporada navideña, del 20 de noviembre al 30 de diciembre, un 30% de descuento en la mitad de la tienda, con la marca Lennox en el departamento de joyería, perfumería, mueblería y electrónica. Hasta 9 mensualidades sin intereses. Sarah's Club, lo mejor de ti. ¿Quieres tus puntas perfectas? Claro que sí, para eso utiliza Sugar, el nuevo aceite para puntas abiertas. Su fórmula concentrada con ultravitaminas repara tu cabello de la mejor forma. Amo mi cabello. Regresamos desde estos comerciales, dejando y analizando que los psicópatas no sienten miedo o ansiedad, ya que su sistema nervioso es distinto y por lo tanto, él no tiene miedo a consecuencias o castigos, que hace que la violencia no se controle y como consecuencia se presente con mayor regularidad e intensidad. Espero que esto les esté interesando tanto como a nosotros. Parece que este tema solo le debería de importar y corresponder a los medios de comunicación y a la cultura popular que hemos estado arraigando durante muchos años. Sin embargo, no es así. También le corresponde a nosotros como sociedad y tomar acciones para sobrellevar este problema y en cierta parte se disminuya, así como nos explicó la psicóloga de la FES Iztacala. Pasaremos a la entrevista realizada a la psicóloga Angélica Lucero Pérez por parte de la Facultad de Iztacala, que bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un asesino serial? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, voy a empezar a platicarles sobre la definición del asesino serial. Y pues básicamente el asesino serial es una persona que comete una serie de homicidios en un periodo de tiempo prolongado. Bien, ahora pasando a la siguiente pregunta, que es algo que muy recurrente pasa, ¿nos podrías decir cuál sería la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Claro, los sociópatas y los psicópatas tienden a tener ciertas características, pero sus diferencias radican mucho en su origen, en su desarrollo, en su empatía, en su comportamiento y en su criminalidad. Es muy bueno eso que rescata o que resalta mucho estas diferencias y cómo cada uno de ellos tiene sus diferencias, así como también el hecho de decir que pueden ser tener una vida plena o camuflajearse entre la sociedad. Y bueno, para la última pregunta, ¿qué es lo que orilla a un asesino a cometer un crimen? Realmente los asesinatos son complejos y pueden desatarse de diversos factores. En especial, los factores de los asesinos seriales influyen mucho en los factores personales y psicológicos. Algunas personas pueden tener trastornos de personalidad, psicopatía, sociopatía y otras condiciones mentales que los predisponen a cometer actos violentos. Ok, vale, muchas gracias por esta entrevista. Ahora sí ya
acabamos esto y espero que pueda llegar a ser interesante para la audiencia, interesante para las personas que nos estén escuchando. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte y dejo esto abierto para proceder con mi compañero quien seguirá dando este podcast. Gracias. Creo que es importante abordar este problema desde varias perspectivas. En primer lugar, es necesario mejorar las oportunidades económicas y educativas para los sectores más vulnerables de la sociedad, para que las personas tengan alternativas legítimas para mejorar su calidad de vida y no lleven a las personas a atentar con la integridad de los demás. Por todo lo anterior, podemos concluir que un asesino en serie puede generarse dependiendo del individuo. Puede ser por factores genéticos o sociales. Si hay factores biológicos de nacimiento que juegan un rol importante en estos. Esperamos que este programa haya ayudado a proporcionar una mayor comprensión a este tema complejo y haya estimulado la reflexión y el diálogo sobre cómo abordar los factores sociales que pueden contribuir a la violencia extrema en México. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y bueno, muchas gracias, Emilio. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Rastreadores del Homicidio.